tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, además es viernes, o sea que bienvenidos con mayor motivo, que ya está aquí el fin de semana. Estamos estrenando el 11 de octubre de 2024. La UCO, Unidad Central Operativa, Guardia Civil, la UCO, que en una investigación judicial pues es palabra de Dios. No para mí, ni para los jueces. La UCO es palabra de Dios para el gobierno de Pedro Sánchez, que lleva 6 meses persuadiendo a la opinión pública de que lo que dice la UCO va a misa. En el caso Begoña, por lo menos, ¿no? Que lo ha dicho la UCO. ¿Cómo se puede dudar de lo que dice la UCO? Ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez a recriminarle a la oposición que se atreviera a dudar de las conclusiones de la UCO, porque eso era cuestionar a una institución del Estado democrático. Palabras mayores, la UCO, bendita sea, pues palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, a la espera de que el gobierno cambie de opinión también sobre la UCO, que acabará cambiando, y fabrique una versión sesgada y falsa de lo que dice su último informe, porque el trumpismo ya es marca de la casa. Repasemos entonces a qué conclusiones llega la UCO sobre este caso de corrupción con múltiples ramificaciones: mascarillas, Air Europa, hidrocarburos, que en 2020 y 2021 anidó en el seno del gobierno, con un ministro que en aquel momento era el primero de los apóstoles de Pedro Sánchez, como principal elemento de esta trama, si se la quiere llamar así, trama. Claro, dices que Ábalos ya no es ministro. Sí, claro, ahora no es ministro. Es que Ábalos ya no es secretario de organización del PSOE, ahora no es secretario. Pero cuando todos los hechos corruptos, o presuntamente corruptos, se produjeron, sí que lo era. Era el ministro con más peso político del gobierno de España, del gobierno de Sánchez. Era el capataz del PSOE, delegado de Pedro Sánchez en el partido. Y precisamente porque era todo eso es por lo que interesaba al conseguidor Aldama, o interesaba a los empresarios para los que trabajaba el conseguidor Aldama, la figura y la influencia sobre José Luis Ábalos, porque no solo estaba dentro del gobierno, es que era una pieza esencial en el gobierno en el que anidó este caso. Y no consta que en aquel momento, cuando se estaban produciendo aquellos hechos, ni fuera combatido nada, ni fuera revelado nada, ni fuera denunciado nada por el propio gobierno. La tesis que ahora dice, no, pero que Sánchez ya echó a Ábalos del gobierno. Le echó 1 año y medio después y jamás ni siquiera insinuó que le echara por nada de todo esto. Que se supone que el gobierno no lo sabía, el resto del gobierno no sabía, ¿no? No sabía. Bueno, ¿qué dice la UCO? Concluye la UCO que Ábalos no solo conocía o dejaba hacer, sino que era partícipe y beneficiado de los negocios de Aldama y de Koldo. Y no solo en lo de las mascarillas, insisto, porque este informe no va de mascarillas, este informe va también de Air Europa, este informe va de Venezuela, este informe va de hidrocarburos. A quien Víctor de Aldama le sacaba de verdad los cuartos era a Hidalgo, por ejemplo, el de Air Europa. Se habla también de Duro Felguera, que le pagaban para conseguir determinados objetivos, gestiones, el conseguidor Aldama. Y que entonces, bueno, el Hidalgo, el de Air Europa, angustiado porque no encontraba salida a la precaria situación económica en la que estaba su compañía, pues estaba jugando a 2 bandas, intentando conseguir por un lado que el gobierno de Maduro le pagaba una deuda que tenía pendiente, y tratando de conseguir a la vez que el gobierno de Sánchez le rescatara a la compañía. Para las dos cosas utilizaba a Víctor de Aldama, sabiendo que este tenía influencia sobre personajes muy relevantes del gobierno de Venezuela y del gobierno de España. Delcy Rodríguez allí, José Luis Ábalos aquí. Aldama, el perejil en todas las salsas. Tenía relación directa con los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, pesos pesados de la dictadura venezolana, y relación directísima con Koldo, que era el vice Ábalos. Aldama, encarcelado preventivamente esta semana por el asunto de la investigación del fraude del IVA en lo de los hidrocarburos, que es una nueva vertiente que ha aparecido en todo este asunto, en esta investigación, y que es muy relevante porque de los hidrocarburos sale lo del chalet de Cádiz y lo del piso de Jessica y todo lo demás. Y como está en prisión preventiva, pues hay gente que dice, cuidado, que esto sí que no nos lo esperábamos, y sobre todo no se lo esperaba él. Y alguien que sabe tanto, porque ha sido ahí el que está en el centro de todos los escándalos, alguien que sabe tanto en una situación de prisión preventiva, igual decide cambiar de estrategia y empezar a contar cosas.
¿Aldama qué rentabilizaba? Pues la mano que tenía con Venezuela, la mano que tenía con el gobierno de España, con José Luis Ábalos. Es decir, que el gobierno podrá seguir diciendo que este es un tema que afecta solo a Ábalos, o podría seguirlo diciendo si no fuera porque el informe de la UCO aporta indicios muy relevantes de que el rescate de Europa se gesta con la intervención de Aldama, es decir, su influencia sobre el Ministerio de Transportes, pero involucrando además en la decisión a otros departamentos, la ministra Nadia Calviño, la SEPI y la bendición por arriba, presuntamente, claro, por arriba de todo, del presidente del gobierno. Ya ha llamado el 1, le dice Aldama a quien le paga. Bueno, el 1 o el 1, no sé cómo diría él. Ya ha llamado el 1. Se lo dice a Hidalgo, como prueba de que sus servicios están dando resultado. Ha llamado el 1 significa que el presidente Sánchez ya está reunido con Ábalos y con Calviño para ver cómo se salva Air Europa. Ya es mala suerte para el relato oficial sobre la exquisita separación entre las actividades políticas del marido Sánchez y las actividades profesionales de la esposa Gómez. Ya es mala suerte que el mismo día que el presidente está con Ábalos y con Calviño viendo cómo se rescata, cómo se socorre a la empresa de Hidalgo, Begoña Gómez está reunida con Hidalgo en la sede de Globalia. Dices, ¿casualidad? Sí, las casualidades existen, es verdad, pero hay casualidades que son muy incómodas. Muy incómodas. Digo, ya es mala suerte también para el relato oficial sobre lo de Delcy Rodríguez en Barajas, que la UCO, palabra de Dios para el gobierno, la UCO acredite que en contra de lo que sostuvo en su día el Palacio de la Moncloa, resulta que Sánchez estaba enterado 4 días antes de que Delcy venía. Y estaba enterado porque se lo había dicho Ábalos, que es quien había invitado a Delcy. El WhatsApp que le mandó Ábalos a Sánchez. La vicepresidenta viene el lunes y quiere verme discretamente. Y le dice el ministro que es para hablar de empresas españolas, de las gestiones estas que está haciendo él para que empresas españolas cobren la deuda que tienen en Venezuela, que en concreto Duro Felguera, por ejemplo, pues ya ha cobrado. Que esto es lo único que la UCO pone en duda. Pone en duda que realmente Duro Felguera hubiera cobrado ya. No, que la UCO dice que Ábalos engañó a Sánchez. Que no. Que a lo mejor Duro Felguera en realidad no había cobrado la deuda, o no la había cobrado todavía en contra de lo que decía Ábalos, pero que no engañó a Sánchez cuando le dijo lo que le dijo, que viene Delcy porque quiere verme discretamente. Y el presidente le responde bien. Y Ábalos le dice a Koldo, oye, que este no me pone pegas. No me pone pegas a que venga la vicepresidenta de otro país discretamente, que significa en secreto, que no se entere nadie, al despacho del ministro de Transportes en el ministerio para hablar de asuntos relacionados con empresas. No me pone pegas. La transparencia es esta, la opacidad. ¿Por qué tenía que ser discreta o secreta una reunión de Delcy Rodríguez con José Luis Ábalos? Ahora la versión oficial del gobierno dice, es que en ese momento no se habían dado cuenta de que Delcy Rodríguez no podía pisar España ni la Unión Europea porque estaba proscrita, ¿no? Ah, y lo del oro, es que ya que en otro de los documentos que le encuentra la UCO a Víctor de Aldama hay un negocio que tiene entre manos con Delcy Rodríguez para llevar desde Moscú hasta Caracas en un vuelo 70 millones de dólares en barras de oro. O sea, no me digan que la historia no es cada vez más fascinante, ¿no? Que es un vuelo que tenía que haberse producido al empezar el año 2020. Enero de 2020 es cuando Delcy Rodríguez viene a Barajas porque quiere verse con Ábalos, ¿no? O con Aldama, porque dan ya una misma... Bueno, independientemente de lo que de sí, el oro, los negocios venezolanos en los que estaba Aldama solo o en compañía de otros, lo que queda desarbolado es el relato oficial que hizo el gobierno de aquel episodio. Ábalos sostuvo, acuérdese, de que fue Marlaska quien de repente se enteró de que venía Delcy en ese avión, porque nadie lo sabía, era una cosa inesperada, improvisada, que venía el ministro de Turismo, pero que de repente se había subido Delcy al avión. Entonces Marlaska se entera, le dice, pero que Delcy no puede aterrizar en España, no puede. Y entonces dice la versión oficial que Marlaska avisa a Ábalos y le dice, oye, vete tú para el aeropuerto y te encargas de que Delcy en ningún momento pise territorio español. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Y me dice, esta señora tiene sanciones que le impiden entrar en España. No sabemos cuál es el propósito de ese viaje, pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. Dice, a Marlaska le llega información de que viene Delcy, pero si era Ábalos el que había avisado a Sánchez de que venía Delcy 4 días antes. Dice que no sabemos a qué viene Delcy, pero si es Ábalos el que le ha dicho a Sánchez a qué viene Delcy.
Y Sánchez había respondido bien. De que tiene prohibida la entrada a la Unión Europea. Ay madre, que... Pues claro que sabía que venía de él, sí, entonces. Sánchez comparece un mes después en el Senado y le dice esto a la oposición. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Esta fue la versión oficial de aquellos días. Ante la inesperada presencia de Delcy en ese avión, inesperada, Ábalos, que tampoco sabía que venía, ni a qué venía, se convierte de pronto en un habilísimo diplomático y evita una crisis yendo a convencerla de que no pise suelo europeo. Se le preguntó al gobierno por qué encargó a Ábalos esa tarea y la respuesta fue que era el ministro de los aeropuertos. Y luego que es que tenía mucho trato personal con el ministro de Turismo venezolano. Bueno, hoy se ve que todo esto pues era de un cuento, pues otro cuento. Y ahora el gobierno, reescribe el relato. Y nos informa 4 años después de que, en efecto, Sánchez sí sabía que venía Delcy y no veía problema, pero porque el presidente no había caído en la cuenta de que esta señora no podía pisar España. Papelón de ayer del ministro Ángel Víctor Torres. Se plantea por un ministro, en este caso el ministro de Fomento, una visita a España de la vicepresidenta de un gobierno, en este caso el gobierno venezolano. En cuanto al gobierno de España constata que hay sanciones de la Unión Europea, si se produce la entrada en espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. Ya. O sea, cuando Sánchez dice bien, o sea, le dice a Ábalos que viene de él sí para verse discretamente conmigo y dice bien, entonces porque no sabía el presidente, no había caído en la cuenta de que esta señora no podía pisar en la Unión Europea. Pero sí le parecía bien, cuando no había caído en la cuenta de ese pequeño detalle, pero sí le parecía bien que viniera secretamente a verse con Ábalos. Y luego ya dice que la visita no se haga. ¿Eso exactamente cuándo pasa? ¿En esos 4 días entre que le avisa a Ábalos y llega Delcy? ¿Cuándo sucede? ¿O es la misma tarde del domingo? ¿Y por qué ha esperado 4 años al gobierno para explicarnos todo esto? ¿Por qué? Al final, como no se pueden reunir Delcy con Ábalos y con Aldama, que lleva todo junto, en el despacho del ministro, lo que hacen es reunirse en el aeropuerto de Barajas. Delcy, Ábalos, Aldama, Koldo. ¿Sánchez estuvo informado también de lo que se habló allí o tampoco? Le llegó a pedir explicaciones a su hombre de confianza, que era Ábalos, del motivo real de la visita de Delcy, lo dejó pasar. Dice, ¿se acabó cargando a Ábalos por este asunto? ¿O fue por Koldo? ¿O fue por Jessica? ¿O por qué fue? Porque esta es otra parte de la versión oficial de consigna oficial. No, pero recuérdese que Sánchez echó a Ábalos del gobierno. Ah, pero fue por todo esto. Porque nunca se explicó. El presidente sabía todo esto y lo ocultó a la opinión pública. Porque le echó del gobierno 1 año y medio después de todo esto. El exministro Ábalos mantiene que él no ha pertenecido nunca a ninguna trama. Se lo dijo ayer a Raúl Marqueta, de Antena 3, en una entrevista admirable, porque fue una entrevista andante la que le hizo Raúl al ministro Ábalos. Ábalos sin dejar de caminar hacia la puerta de salida del Congreso y Raúl ahí sin dejar de preguntarle. ¿Teme que puedan imputarle las próximas horas? Era de esperar, ¿eh? ¿Usted teme que en las próximas horas se puedan conocer más detalles de ese informe de la UCO? No lo sé, porque todo se está revelando y en todo caso pues podré defenderme mejor que hasta ahora. ¿Usted mantiene que no tiene relación con Aldama, que no tuvo relación con la trama Koldo? No formo parte de ninguna trama y lo que más importante, no me beneficia económicamente de nada. Claro, la UCO discrepa dice Ábalos, yo de trama nada, pero claro, cuando una aldama de la vida se ocupa de que alguien compre un chalet en Cádiz para alquilártelo a ti y que lo disfrutes tú, sin que tú pagues en realidad las mensualidades, cuando una aldama de la vida se ocupa de que alguien le pague el alquiler del piso a tu novia Jessica,
a la que Koldo ha colocado y recolocado en empresas dependientes del ministerio para que tenga un salario, hombre, difícilmente puedes seguir alegando que tú a Aldama lo conocías poco o que el maldito Koldo te había engañado. El valor de Koldo para un tipo como Aldama era su acceso privilegiado a José Luis Ábalos. El valor de Ábalos para un tipo como Aldama era su acceso privilegiado a Pedro Sánchez, el uno. El Ábalos de 2020 no es el Ábalos de ahora. El Ábalos de 2020 era el ministro con más peso político del gobierno de España. Esta es la razón de que el caso Aldama, caso Koldo, caso Ábalos, tenga al gobierno atrapado en una tela de araña. José Luis Ábalos, como ya veía venir la última vez que estuvo en este programa que iba a ser imputado en el Tribunal Supremo, y como probablemente sabe que acabará procesado, pues sabe que el Congreso va a conceder el suplicatorio y que luego lo que viene ya es las decisiones que él vaya tomando en su estrategia de defensa. Una vez incurso en un procedimiento judicial, serán él y su abogado quienes decidan si la estrategia más útil es negarlo todo, ¿qué coño es eso de la UCO? O sentarse con la Fiscalía a negociar una atenuación de cargos a cambio de soltar la lengua. Si es que la Fiscalía de García Ortiz tiene interés en que se suelte. Carlos Alsina, en Onda Cero.